lo que nosotros enviamos a la función que calcule la suma es el vector. Siempre que declaramos una función, es el vector y los corchetes, para indicar que es un vector. Y no es necesario poner la cantidad de elementos que va a tener como máximo. Y siempre vamos a mandar, salvo que lo tengamos declarado como una constante, siempre vamos a mandar la cantidad de elementos que tiene ese vector, porque recuerden que al vector en algunas ocasiones puedo acceder o puedo saber a qué elemento específico del vector tengo que asignarle un valor. Pero generalmente vamos a tener que recorrer un vector y obtener ciertos resultados. Recorrer un vector y calcular el promedio, recorrer un vector y averiguar cuántos elementos son pares, cuántos son impares. Siempre voy a tener un ciclo que se tiene que ejecutar tantas veces como elementos tenga el vector. Y con cada vez que se ejecute el ciclo, ¿qué voy a hacer? Voy a evaluar un elemento. ¿En qué posición? En la posición I, por ejemplo, si fuera la variable I, ¿no? La que controla el ciclo. Eso después puede variar, cada uno puede poner la letra que quiera. Yo generalmente pongo, cuando recorro un ciclo, pongo la variable I porque me hace referencia al índice. Entonces ya sé que es el índice 0, que es la posición 0, la posición 1, 2, 3, el valor que tome. Así que bueno, más o menos vimos acá cómo sería un ciclo, ahora lo vamos a hacer juntos, ¿no? Cómo sería un ciclo para poder leer los elementos del vector, cómo sería un ciclo para poder mostrar los elementos que tiene un vector. Y bueno, y acá algunos ejercicios propuestos que los podemos hacer juntos ahora es generar una función para cargar un vector, una función que imprima un vector, otra que calcule la suma, otra que calcule el elemento más grande y otra que calcule el promedio. Así que fíjense, la característica de estas funciones, todas tienen como parámetro el vector y la cantidad de elementos. Así que es el vector que tengo que evaluar y cuántos elementos tiene. En cada función voy a tener que hacer un recorrido. Me voy a poner directamente, a ver, esto lo voy a copiar. Me voy a poner directamente acá en CodeBlock. Así nos ponemos a trabajar con esto. Esto lo voy a dejar comentariado, no importa. Y comienzo por acá, ¿no? Vamos a armar primero un programa principal sin dividirlo en funciones. Vamos a armarlo entero, a ver qué sale, y vamos a ver cómo después podemos a ese programa principal achicarlo un poquito, incorporando funciones, ¿no? Por ejemplo, la función principal, y bueno, tengo que declarar un vector de enteros, por ejemplo. Tengo que poner el tipo de dato tal cual como declaro una variable, ¿no? Lo voy a llamar vector. ¿Y cómo indico que esto es un vector? Porque si pongo así, es una variable que se llama vector, pero en sí es un tipo de dato simple, contiene un solo dato que es entero. Para indicar que es un vector pongo los corchetes y la cantidad máxima de elementos que puede llegar a tener. Voy a poner 5, como máximo 5 elementos. Y ahora después me fijo qué otras variables voy a utilizar, no sé ahora qué más necesito. Entonces, primero le podemos solicitar al usuario que nos ingrese o que nos indique la cantidad de elementos que contiene el vector. Entonces, vamos a poner un printf, ingrese cantidad de elementos del vector. Y acá pongo scanf, porcentaje de, y una variable, por ejemplo, cantidad. Esta variable la voy a declarar acá, es de tipo entera, así no me olvido. Así que acá comenzaría entonces a recorrer el vector, ¿no es cierto? Tengo que hacer un ciclo, y para cada elemento del vector tengo que asignarle un valor, que es el que el usuario me va a ingresar por pantalla, por teclado. Entonces, si comienzo el ciclo, voy a declarar una variable también i. Para i, desde 0
y mientras i sea menor que la cantidad de elementos del vector, i más. Ay, perdón, puse mal el... Ahí. Y desde cero, porque sé que el vector, el índice de los arreglos, de los array en lenguaje C, comienzan o se trabajan desde la posición 0 en adelante. ¿Y por qué no pongo menor o igual acá? ¿Es correcto que ponga menor que cantidad o menor o igual sería más apropiado? ¿Se acuerdan por qué? Supongamos que el usuario ingresó cantidad 3, que son 3 elementos, ¿no? El vector como máximo va a tener 5 elementos, pero bueno, el usuario puede ingresar menos si quiere, porque como empieza en 0, si pones menor o igual termina teniendo uno más. Exacto. Si yo dejo acá menor o igual, supongamos que el usuario ingresó el valor 3, ¿no? Y yo pongo para el valor de i desde 0 hasta, o mientras sea menor o igual a 3, tomaría el valor 0, 1, 2 y 3. Así que estaría evaluando 4 elementos y me estoy pasando de la cantidad que hay que ingresar. Por ejemplo, si el usuario me ingresa cantidad 5, que es justo el tope máximo que puede tener, ¿no? Fíjense que el vector lo declaré con 5 elementos. Si pongo que i vaya desde 0 hasta que sea menor o igual que cantidad, me va a tomar 0, 1, 2, 3, 4, 5 y se me pasa de rango porque cae en la posición 6 que no existe. Y ahí voy a tener error. Así que bueno, estar atento a los ciclos ahora cuando los armemos, porque siempre voy a tener que leer uno menos que la cantidad que tiene, ¿no? Pues justamente porque arranco en 0. Y bueno, entonces acá le solicito al usuario que me ingrese un valor. Ya tengo el ciclo con el que voy a recorrer el vector, ¿no? Entonces, le voy a solicitar al usuario que me ingrese un valor. Ingrese elemento. Y acá, scanf, la lectura de los elementos del vector. Dijimos que era un vector de tipo de dato entero. Así que el formato de entrada va a ser porcentaje de el ampersand, porque estoy leyendo un elemento, el nombre de mi vector y la posición. Otra vez más. La posición. ¿Cuál es la posición que voy a poner? La posición que está controlando el ciclo. La variable que controla el ciclo es la variable i, así que esta me va a indicar la posición 0, 1, 2, 3, hasta llegar a 5. Así que acá pongo i. No puedo poner posición 1. No está mal, porque no me va a dar error de sintaxis ni de nada, porque está bien poner posición 1, una posición específica. Pero en cada vuelta de ciclo, en la posición 1 va a ir cargando el elemento que ingresa el usuario. Y siempre me va a ir borrando el elemento anterior y quedando el último que carga. Y no es la idea es que vaya cargando elementos en todas las posiciones. Así que acá siempre vamos a poner el índice o el valor de la variable que está controlando el ciclo. Bueno, de esta forma cargué el vector. Si lo quiero imprimir, si quiero mostrar por pantalla los elementos que tiene el vector, hago exactamente lo mismo, pero poniendo un printf. En lugar de un scan, es un printf. Un ciclo para recorrer. Fíjense, ¿puedo utilizar la misma variable para recorrer el ciclo? Sí, porque acá estoy utilizando i. Cuando termina el ciclo, i va a valer 5, ¿no? Porque llegó a contar 5 y dice, no, me tengo que ir de acá. Cuando la vuelvo a utilizar, la variable i, la estoy inicializando nuevamente en 0. Así que no hay problema, puedo utilizar la misma variable. No es que necesito declarar otra variable para poder recorrer el vector. ¿Sí? Ya la estoy inicializando en 0, así que se pierde el valor que tenía y arranca de 0 de nuevo. Y acá voy a poner, este cartel voy a poner afuera.
voy a poner los elementos del vector son, y acá en lugar de scanf iría printf, imprimimos el elemento. Tenemos un guioncito así. ¿Y qué elemento imprimimos? Bueno, no iría el ampersand, iría el nombre del vector y lo mismo, la posición que estoy evaluando. ¿Sí? Y acá termina return 0. Vamos a ver si lo hicimos bien. Compilamos, a ver si da algún error. Bueno, en este caso va bien, vamos a probarlo. Ingrese cantidad de elementos del vector, voy a poner, bueno, 5 elementos, que es el tope. Elementos 5, 6, 8, 10, 2. Y después acá me imprime los elementos del vector son el 5, el 6, el 8, el 10 y el 2. ¿Sí? Todos elementos de un mismo tipo de dato. Después pueden probar si cargan más elementos de la cantidad de elementos que tiene el vector. Bueno, todo eso se puede ir validando, ¿no? Si yo sé que la cantidad máxima de elementos que puede tener es 5, entonces yo acá puedo hacer la lectura de la cantidad de elementos y validar. Si el valor ingresado es menor o igual a 5, entonces ejecuto el resto del programa. Si no, le indico que la cantidad de elementos supera el máximo. Puedo hacer cualquiera de esas cosas. Bueno, vamos a seguir trabajando con esto y después lo vamos a dividir en funciones. Si yo quisiera hacer una función que calcule, no, es lo que nos pedía acá. Una función que calcule la suma, el mayor elemento del vector y el promedio. Vamos a ver cómo hacemos la suma de elementos del vector. ¿Dónde estoy? Calcular la suma. Como siempre voy a necesitar un ciclo, ¿verdad? ¿Cómo harían la suma? ¿Cómo harían para acceder a cada elemento e ir calculando la suma? Asócienlo a como lo hacen habitualmente, no sé, cuando tienen que calcular la suma de elementos y van sumando los valores de las variables, ¿no? Ahora esta es una variable diferente porque tiene un índice, pero ¿cómo lo trabajarían? Mientras voy escribiendo el ciclo. Yo acá tendría un ciclo. ¿Cómo voy acumulando? Tengo que declarar otra variable donde guarde lo que voy sumando. ¿Cómo les parece que podemos hacer? Podríamos poner una variable que sea A es Sí. igual a I más Así, a la variable I más cantidad. No, ¿así? sí. Bueno, recordemos esto, cuando trabajamos con vectores, si yo tengo que sumar los elementos que hay en un vector, para acceder a un elemento tengo que sí o sí utilizar el nombre del vector y la posición, el índice donde estoy parada. Si yo lo veo en este ejemplo, a ver, supongamos que sea este el vector, yo tengo que sumar lo que hay acá, el 10, más lo que hay en la posición 1, que es un 5, más lo que hay en la posición 9, que es un 2, y demás. Eso es lo que tendría que hacer. Entonces, si yo sumo I sería la posición, no el contenido de lo que hay en el vector. Bien, a ver, Mauricio, a la variable A le asigno lo que hay en A, lo que voy acumulando que hay en A, más el elemento del vector que estoy leyendo.
ahí sí iría un poquito mejor. Ahora vamos a ponerlo. La variable A le asigno lo que hay en A más el vector sub I, más el elemento que hay en la posición I en este momento. Cuando I vale 0, tengo el número 10. Entonces a A le asigno lo que hay en A más el valor 10. Cuando paso a la siguiente posición, a lo que tengo en A le asigno lo que hay en el vector sub I, con I que vale 1. Entonces le asigno lo que hay en la posición 1. Y así continúo acumulando. A inicializada fuera del ciclo. Bien. A la variable A, acá la puedo declarar, A igual 0. Bien. No la inicializamos dentro del ciclo, no hacemos esto acá, porque si no, cada vez que entro al ciclo, en la posición 0, en la 1, en la 2, A volvería a 0. Entonces quedaría sumando el último elemento nada más. Así que bien, inicializada fuera del ciclo. Pero bueno, lo importante es interpretar esto. Fíjate, Jessy, no tengo que sumar cantidad, porque cantidad solo lo estoy utilizando para saber cuántas veces se ejecuta el ciclo, ¿no? Para saber la cantidad de elementos del vector. Lo que me sirve de este ciclo es el valor que va tomando la variable i, para saber en qué posición del vector estoy. ¿Sí? Si yo declaro también una variable pos de posición, capaz que es más fácil identificarlo así. Para posición desde 0 hasta que posición sea menor que cantidad, posición más 1, y acá lo que voy acumulando en la variable A es lo que hay en A más lo que hay en vector en la posición, el valor que tome ahí dentro del ciclo. ¿Sí? Es un poco difícil de ir llevándolo, es un poco difícil ir llevándolo, ¿no? No quiero saber cuándo tengan que estar solos para armar los ejercicios. Pero esto de a poquito, muy de a poquito lo vamos a ir incorporando, porque es algo muy diferente a como veníamos trabajando, ¿no? Si bien acumular valores es lo mismo que hacíamos, pero en este caso tenemos que acordarnos siempre de que tenemos que poner los corchetes y a ver qué elemento del vector estoy evaluando. A ver si hacemos otro más. Había uno que decía calcular el promedio. A ver. Promedio de elementos. ¿Se acuerdan cómo calcular el promedio, verdad? No el porcentaje. El promedio es la suma de los elementos dividido la cantidad de elementos. Así que si tengo que calcular el promedio de los elementos de un vector, olvidémonos que acá ya tenemos la suma. Pero si no, ¿qué habría que hacer acá nada más? Casi que no tendría ni que recorrer nada. A ver si escriben. Y fijarnos la cantidad de posición, vector Sí. posición última, digamos, que es la última posición, dividido, no, la suma total A Sí. dividido la posición del vector, digamos. A A sería dividido el último recibo la cantidad de elementos. de elementos, sí, porque A sería la última posición de la cuenta, digamos. Bien. Por ejemplo, una variable promedio, la puse como entero, lo voy a poner como float, esto, float. A una variable promedio le asigno lo que justo acumulé, la suma que tenemos acumulada del ciclo anterior, dividido la cantidad de elementos. Bien, acá voy a imprimir la suma. Printf, la suma de elementos del vector es, y ponemos eso. Acá pongo printf, el promedio de elementos es cuando era un float podíamos ponerle formato, ¿no? F promedio. Y acá un porcentaje de aquí es la suma.
Bien. Y ahora si queremos calcular, era el valor más grande, ¿no? Encontrar el elemento más grande, o el máximo, lo que sea. Esta se la dejo a ustedes, a ver cómo era para calcular el máximo. ¿Y el máximo sería la suma total de A? No. ¿Por qué? Miren, si yo tengo, vamos a volver, acá tengo dibujadito, este vector, por ejemplo, el elemento más grande, ¿cuál es? El valor más grande del vector. El vector 10, el 1 o el último. Claro, el número 10 es el número más grande, el valor máximo que tiene el vector. No importa si se yo pensé que repite era... 2 o 3 veces, lo que sea, pero el 10 es el valor más grande. Entonces lo que tengo que hacer es averiguar eso, ir recorriendo el vector posición por posición y averiguar si es el valor más grande. ¿Cómo hacíamos para calcular un máximo? Seguro voy a tener un ciclo para recorrer el vector, ¿no? A ver ahí que escribieron. Armo el ciclo primero y... Cero, pos menor que cantidad, o más. A ver qué escribieron aquí. Mauricio, voy a hacer el ciclo para recorrer todo el vector y dentro, si A es mayor que máximo, y max inicializado una vez fuera del ciclo. Bien, a ver. Bien, vamos a tener una variable, en este caso max, la que va a tener un valor de referencia, ¿no? Para saber si lo que estamos evaluando es más grande, es un valor más grande que el de max. ¿Con qué valor lo inicializamos este máximo? Decías inicializarlo fuera del ciclo. Bien, ¿con qué valor? ¿Con un valor muy grande? ¿Cómo te parece? A ver. Con 0, bien. Generalmente cuando cuando tenemos que averiguar un valor grande, lo inicializamos con un valor muy pequeño, así lo primero que evaluamos seguramente es superior al que tenemos, ¿no? Y ya tendríamos el primer valor máximo. Así que bueno, ¿y el contenido de A? ¿Qué contiene A? Yo tengo que ir evaluando cada posición del vector, cada elemento del vector. A contenía la suma, ¿no? La suma total de los elementos del vector. Pero yo tengo que ir evaluando cada uno de los elementos y preguntar si es mayor que lo que tengo en máximo, bueno, entonces hago la asignación. Bien, vector sub i. Bien. Siempre que hago referencia a un elemento del vector, es el nombre del vector y la posición. Perfecto. Entonces, para que acá vamos a poner así, que es lo que me dijiste, y acá a max. Entonces, acá estoy evaluando. Sí, lo que hay en el vector, bueno, en este caso yo justo le cambié el nombre de la variable que controla el ciclo. Bueno, si lo que hay en el vector subposición es mayor que máximo, a máximo le asigno el elemento del vector y paso al siguiente elemento. Perfecto, ahí averiguamos el máximo y después lo puedo mostrar. Printf. Máximo es porcentaje de, porque era un vector de enteros, y imprimo max. Ahora vamos a ver si es que hace algo esto. System pause, espérame que pongo acá otra librería. Include stdlib. Bien, entonces, a ver. Bueno, bastantes cositas hicimos. Esto, miren, les voy a mostrar otra forma de resolverlo. Esto sería
una forma de calcular el elemento más grande. Y otra forma podría ser esta, que ahora la vamos a dejar comentariada, ¿no? Nosotros acá inicializamos máximo con un valor muy pequeño. Y lo que yo voy a estar evaluando son los elementos que ya están cargados en el vector, ver cuál supera al valor de máximo. Una forma de hacerlo es inicializar la variable máximo con el primer elemento del vector. Entonces acá pondría vector, y el primer elemento, ¿cuál sería? La posición 0. ¿Sí? Está inicializado la variable máxima con el primer elemento. Y cuando recorro el vector, en lugar de recorrer desde 0 a esta cantidad, voy de 1, porque total la posición 0 ya la tengo asignada a máximo. ¿Sí? ¿Se interpreta? Es una forma diferente de poder recorrerlo, ¿no? Lo mismo si tuviéramos que calcular el valor mínimo, lo que sea, también, justo el primer valor, podemos asignar el primer elemento y a partir de ahí continuar. Pero bueno, son formas distintas de resolverlos, también son válidas. Recuerden que siempre hay varias formas de resolver lo mismo, ¿no? Bueno, vamos a probar esto. Error. Bien, acá me faltó el punto H, porque es una cabecera, un archivo de cabecera. Bueno, std lib target. Ahí, y vamos a probar. Entonces, cantidad de elementos del vector, habíamos dicho 5 hoy, poníamos 5, 9, 10, 6, 3. Y dice, los elementos del vector son 5, 9, 10, 6 y 3, está bien, son los elementos que tenemos. La suma de los elementos es 33, 19, 20, 33. El promedio de elementos es 6, 33 dividido 5, bueno, sí, es más o menos. Y el valor máximo es 10. Bien, calculamos el máximo, justo es el elemento más grande. Bueno, bien. Hicimos bien, hicimos un buen trabajo. Vamos a ver ahora, más o menos se interpretó esto, ¿no? Entiendo que cuesta resolverlo solo, pero más o menos la forma en que se trabaja con los vectores, ¿verdad? Siempre que hacemos referencia a un elemento del vector, siempre me tengo que acordar que tengo que poner el nombre del vector y la posición que estoy evaluando. Siempre vamos a trabajar de esa forma. Ahora, ¿cómo hacemos para dividir esto? Si hacemos como nos proponían ahí en el PowerPoint, de armar funciones diferentes, ¿no? Una función que cargue el vector, una función para que lo imprima, una función para que resuelva cada una de estas cosas. Porque fíjense, yo así, de esta forma, tengo un programa principal demasiado extenso, ¿no? Fíjense, tiene como, no sé, 50 líneas, demasiado código para leer así de una, así que lo más interesante sería poder dividir este código, modularizarlo, y tener una función para cada cosa, ¿no? Y son funciones que después en adelante uno las puede reutilizar para otros trabajos. Así que bueno, vamos a ver cómo podemos hacer para dividirlo en funciones. Primero, podríamos poner alguna función para leer el vector, una función para la carga del vector. Voy a poner una función que sea de tipo void, es decir, no me retorna ningún valor, sino que trabaja, o sea, lo que va a hacer es lo que está dentro de la función. Le voy a poner carga vector. Y a esta función, ¿qué le voy a enviar como parámetro? De tipo entero, un vector, no importa la cantidad de elementos, de tipo entero, la cantidad de elementos del vector. ¿Sí? Y voy a tener otra función que sea mostrar vector, ¿y qué datos le voy a enviar? De tipo entero, el vector, de tipo entero, la cantidad de elementos. ¿Sí? Si no, no puedo imprimir nada. Si no sé la cantidad de elementos, no voy a poder imprimir. Entonces, estos son mis prototipos, ¿no? De las funciones que quiero hacer.
Me los voy a copiar, y acá abajo vamos a armar los prototipos. Primero uno y después el otro. Bueno, esta función que carga el vector, ¿qué es lo que hacía? Tenía un ciclo y ¿qué resolvía? La lectura. A ver si escriben algo. El primero iba incrementando los vectores. Iba cargando el vector. Le solicitaba al usuario que ingrese un elemento y demás. Perfecto. Perfecto. Así que esto de acá, este ciclo for que va recorriendo desde 0 hasta la cantidad de elementos, pidiéndole al usuario que me ingrese los datos, lo puedo sacar de acá y lo resolvería en esta función, ¿verdad? Me fijo, ¿tengo alguna variable local en esta función? El vector ya me viene como parámetro, cantidad ya viene como parámetro, y la variable i sería una variable local, ¿no? Local a esta función. No tengo que declarar, por ejemplo, vector, otra vez que me equivoco con esto, ahí. Esto no lo tengo que declarar, porque esta variable ya la estoy recibiendo como parámetro. Ya es una variable que viene desde el programa principal. Así que no tengo que declararla acá. Y estar atento a algo. Cuando comenzamos a trabajar con funciones, dijimos que los parámetros que yo envío y que retornan modificados son parámetros por referencia, porque los envío a la función con un valor, pero retornan con otro valor. Y entonces teníamos que ponerle un asterisco adelante, porque es un parámetro que va a volver modificado. En el caso particular de los vectores, no tengo que poner el asterisco adelante, porque yo acá estoy enviando un vector que está vacío y lo voy a recibir cargado de elementos. En teoría debería, de acuerdo a lo que aprendimos, es utilizar un asterisco, pero bueno, eso pasa en los tipos de datos simples. En los tipos de datos más complejos como este, no necesito utilizar un asterisco, ¿sí? Directamente pongo el nombre de la variable. Y bueno, acá resolvimos la función. No tengo el retorno porque es una función void, así que este return no corresponde, ¿sí? Porque es void la función. Y bueno, y acá tengo que invocar, en el programa principal, tengo que invocar a la función. La función se llamaba carga vector, que tiene dos elementos, el vector y cantidad. Cuando invoco a una función, y uno de los parámetros es el vector, no corresponde poner las posiciones, los corchetitos para decir esta es una variable que es un vector. ¿Sí? Cuando declaramos la función, sí, tengo que poner los corchetes, pero cuando invoco la función no es necesario. ¿Sí? Un detalle no menor. Bueno, así que acá ya quitamos esa función que era de lectura de elementos y la pudimos modularizar, ¿no? Hacer una función aparte. Si ahora hago lo mismo con imprimir, me voy a robar todo este código y lo voy a pasar abajo. Acá. Printf, los elementos del vector son, y acá hay un ciclo que recorre el vector e imprime. Vector sub i, bueno, el vector ya lo recibo como parámetro, la cantidad de elementos ya la recibo como parámetros, tendría que definir una variable local y para poder recorrer el ciclo, ¿no? Y acá arriba invoco a la función mostrar vector, ¿con qué parámetros? Vector y cantidad. Vector que va a contener, ¿qué datos va a tener? Los datos que vienen del vector que acabo de cargar. Los datos de este vector vienen acá. Cuando invoco la función, el vector está vacío y retorna cargado de datos. Entonces, vuelvo al programa principal, ahora invoco a la función mostrar vector con
el vector que acabo de cargar. Así que estoy invocando la función con este vector que está cargado de datos ahora. Y muestro los datos que tiene, ¿no? Lo probamos a ver cómo funciona. A ver. Cantidad de elementos, 5. Bueno, pongo así cualquier elemento. Los elementos del vector y demás. Bueno, muestra lo mismo, ¿no? Me permitió cargar y invoca la función mostrar vector y me puede imprimir los elementos. Y después esto, la suma, el promedio, el valor máximo, lo calculamos dentro del programa principal. Ahora vamos a ver de invocar alguna función para hacer esos cálculos. Espérenme que esto se está por cortar, me parece. A ver, si no, 3 minutos. Bueno, si se corta, armo otro enlace. Espérenme que ahora lo voy a armar. Bueno, suma de elementos. Para hacer esto, podríamos invocar a una función suma. Esa función podemos hacerla que sea de tipo void o que sea de tipo entero, que retorna un valor. ¿Cómo prefieren resolverla? ¿De qué forma les parece más piola? Espérenme que voy a conectar la batería, si no me quedo a pata con esto. Díganme mientras, o propongan con qué tipo de función lo podemos hacer, ¿no? Una función void o una función que retorne un entero. Si escribieron. Bueno, a ver cómo decía el PowerPoint que proponía. Una función que retorne un entero que calcula la suma de los elementos del vector. Bueno, vamos a ver cómo la resolvemos. Primero la tengo que declarar, así que voy a tener una función de tipo entero que se llame suma, hay cualquier cosa, que se llame suma. ¿Qué datos va a recibir? El vector y la cantidad de elementos. Esta función la voy a desarrollar más abajo. Por ejemplo acá. Y bien, lo que voy a poner en esta función es esto que calculamos acá, ¿no? A ver. Voy a poner esto. Tengo el vector, tengo cantidad, posición, es una variable que la tengo que declarar, está bien. Y a la variable A le asigno lo que hay en A más el vector que estoy evaluando. Esta función me retorna un entero. ¿Qué me faltaría acá para agregar en esta función? Si se corta, entramos en